Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Buenos días, soy Juan María Arenas y esto es Diario de un Ecólogo, mi podcast donde cada día te hablo brevemente de un artículo científico, de una noticia o de mi día a día como podcaster, desarrollador web y emprendedor. Hoy, en el programa 23 del viernes 24 de abril, toca miscelánea, pues eso, como todos los viernes. Y empezamos por el inicio, por el título que le hemos puesto a este podcast, le he puesto miscelánea de cine y te voy a contar el porqué. Vale, ¿por qué es miscelánea de cine? Pues porque hoy justo, de hecho este podcast sale a media mañana, porque es cuando oficialmente se sale un nuevo podcast en nuestra red, en mi red, en la red que codirijo, en la red Podcastidae, que codirijo, que es una red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y estrenamos un podcast de cine. Pero no me acabas de decir ciencia, medio ambiente y naturaleza. ¿Cómo que de cine? Pues sí, porque es un podcast que se llama Ciencia, Cine y Podcast. Y van a mezclar cine y ciencia. Entonces, pues evidentemente tiene cabida en nuestra red, aunque sea un podcast que yo considero que es de cine, tiene una parte muy potente de ciencia. Entonces ir a buscarlo, Ciencia, Cine y Podcast. Hay veces que la comita entre medias afecta, así que si lo busquéis en vuestro reproductor y no está, pues quitar la coma de ciencia después de ciencia. Y si os suscribís, hoy en la web de Podcastidae va a estar el programa 0, pero si os suscribís en vuestro reproductor de podcast favorito, yo recomiendo Pocket Cast porque a mí es el que más me gusta, pero oye, si estáis escuchando en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, pues también está ahí. Buscarlo y os suscribís y tenéis el 0 y el 1. Está el primer programa ya ahí también. Y nada, eso, que vayáis a escucharlo cuando terminéis de escuchar esta miscelánea, que ya sabéis que son 6-7 minutos, tampoco mucho. Segundo punto de la miscelánea que os quiero contar. Ayer hablábamos, o ayer te hablaba, ¿no?, de un artículo en La Vanguardia que relacionaba, parecía, a fumadores con que se iban a curar mejor de la COVID, de la enfermedad que produce el coronavirus. Vale, pues yo ahí ya lo critiqué, la verdad que es un podcast que ha gustado mucho. Y justo cuando lo publiqué, me encontré un tuit del día anterior de Alberto Nájera, que es un divulgador científico, da clases, es físico, da clases de medicina y hace bastante trabajos de medicina, hablando también de esta noticia. Y bueno, es un tuit, un hilo de tuit súper grande que os recomiendo muchísimo leerlo, porque habla de esta noticia y también habla de investigaciones preliminares sobre cómo la nicotina puede mejorar que a ciertos pacientes graves se curen de COVID. Ojo, la nicotina, insisto, no ser fumador, la nicotina administrada de alguna otra manera. Y también hablaba de lo que es un preprint, de por qué se están publicando cosas que no están publicadas en ciencia, pero que son borradores de ideas que los científicos dejan colgados para que otros colegas puedan tirar del hilo y trabajar por ahí. Y también que los periodistas pues pueden acceder a ver también ya esos artículos. Os dejo el hilo de Twitter, que la verdad que me ha parecido súper interesante. Y os voy a decir el primer tuit del hilo, que es lo que dice, para engancharos un poquito a él, que dice: ¿por qué la noticia, dice Alberto Nájera, que es Nájera 2000 en Twitter, ¿por qué la noticia, entre comillas, de que la nicotina podría proteger de la COVID hay que tomarla con cautela? ¿Por qué, entre comillas, la noticia y podría la nicotina ayudar contra el SARS-CoV-2? Abro hilo. Pues eso, entrar ahí, a ese tweet, que os lo dejo en la nota del programa, y lo leéis, que es súper interesante, en serio, os lo recomiendo muchísimo. Vale, más cositas que os quería comentar en esta miscelánea. Pues el sábado pasado llegué yo a mi ordenador, miro las estadísticas de cómo han funcionado los podcasts de la semana y me encuentro que mi Diario de un Ecólogo tiene 1000 escuchas, 1000, número redondo, 1000 en 20 programas, bueno, 19 más el programa 0, lo que da una media de 50 escuchas por programa, y el programa que más tiene 79 escuchas, con lo cual más o menos todos rondan las 100, las 50. Para mí, estos primeros 20 programas, haber alcanzado las 100 escuchas, pues me gusta, y tú que me estás escuchando, pues te doy las gracias por haber contribuido. Además, esta semana hemos subido, porque esta semana, la media de esta semana, de los programas que he hecho esta semana, está como en las 70, 80 escuchas. Así que ya estamos casi en las 60 escuchas por programa en total. Y nada, pues te doy las gracias porque en parte son tuyas por estar aquí escuchando. Luego,
como dato curioso, a la vez que vi que había tenido 1000, tenía 1000 redondas, mi podcast Oikos, que es un podcast ahora más de entrevistas para hablar de ciencia, de divulgación científica en el ámbito de la ecología, había alcanzado las 1000 escuchas también esa noche. Estaba en 1011 escuchas. El viernes no tenía esas escuchas porque vi el gráfico, o sea que las 10.011 las alcanzó también el fin de semana pasado. Ahora estamos por las 10.400 o así. Y la media de escuchas de este podcast tiene 30 programas, andaba sobre las 350 escuchas. Que ojo, hacer un podcast con 350 escuchas de media por programa, pues también me alegró mucho, ¿no? Cuando me puse a echar números dije, joder, 10.000 escuchas en 30 programas, pues la verdad que está bastante bien. Y ya para terminar el dato curioso, esa misma mañana montando una red de podcast, que es el podcast donde hablo de podcasting, de emprendimiento y de cómo gestiono o cómo gestionamos Podcastidae, porque este podcast lo tengo con mi compañero Enos Martínez, también llegaba a las 1000 escuchas, tenía 1001 ese mismo día. Y lo mismo, andaba sobre las 20 escuchas por programa. De nuevo, sobre las 50 escuchas por programa. Pues de nuevo también me gustó mucho ver ese dato. Así que, pues eso, montando una red de podcast y Diario de un Ecólogo andan sobre las 50 por programa y Oikos sobre las 350 por programa. Son números que, bueno, igual me estáis escuchando y os parecen pequeños, pero a nivel de podcast y sobre todo el Diario de un Ecólogo que está empezando, me parecen buenos números y el de Oikos me parecen muy buenos números, esa media de programa. Y dejando ya el podcasting, os voy a hablar una última noticia que he visto por grupos de Facebook en varios sitios, noticias similares a esta, ¿no? Y ponía, muere una cría de lince, que lo ponía en Links, el perfil de Links Ex Situ en Facebook, que es el programa de recuperación de lince, de cría en cautividad de lince, y titulaban la noticia como muere un cachorro en Zarza de Granadilla en el periodo de peleas. Y la gente lo compartía como muy apenada. ¡Ay, madre mía! Se ha muerto un lince. A ver, yo ya hice hace unos días, uno de los primeros programas de estos fue para criticar, entre comillas, pero luego al final lo decía que me parecía muy bien que fuera noticia cada vez que nacía un nuevo lince. Y ahora es noticia que se ha muerto un lince pequeñito. Bueno, pues yo aquí quiero hacer una reflexión. Si no se murieran linces pequeñitos, quiere decir que todos llegarían adultos y que la selección natural pues no actuaría. Es súper normal que se mueran linces y se mueran cualquier especie en periodo de cría. Es el momento más duro. El momento más duro es cuando nace. Los primeros días están muy protegidos por la madre normalmente, pero cuando ya empiezan a ser adultos, empiezan a moverse, empiezan a hacer pruebas, empiezan a tirarse de piedras, empiezan a pelear, empiezan a buscarse ellos la comida, pues se mueren. Todos los animales no llegan adultos. Y de hecho los que llegan adultos a reproducirse pues son los que mejores condiciones para ello tienen, con lo cual la evolución actúa y bien. O sea, es necesario que algunos animalitos pues se mueran. Es así de duro, pero es así. Si no, no habría evolución. Es más, estamos en un punto que ahora el lince ya no está en peligro crítico. Ahora cada muerte no es ¡ay, madre mía! No, ahora ya pues no pasa nada porque algunos se mueran, que no está el lince en situación crítica. Y nada, esto es lo que os quería comentar en esta miscelánea. Hemos tratado un montón de temas, como todos los viernes. Y simplemente decirte que si te ha gustado este podcast, únete a él buscando en tu reproductor Diario de un Ecólogo y ayúdame a que en vez de ser 50 escuchas por programa o en vez de ser 60 o 65, 70 como llevo esta semana, pues sean muchas más. Os espero vuestros comentarios en Twitter como jmarenas_eco y en mis páginas de Facebook e Instagram como Juan María Arenas. Nos escuchamos mañana en otra página de mi diario. Adiós.